Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? La Sí, presentación me refiero. sí se ve. Listo. Entonces hay cosas que son súper obvias, pero aprovechando que Daniela no está, pues ahí las voy a presentar, no las voy a omitir de esta presentación. Esta presentación la ajusté inicialmente, la utilicé inicialmente para las agencias usuarios que hacen que tramitan algunos de los vistos buenos con nosotros. Entonces, primero, grupo de certificaciones y vistos buenos. Dentro de ese grupo está el trámite que se llama Ventanilla Única de Comercio Exterior, que eso es lo que significa UCE. En muchos de los casos, pues nosotros hablamos de la abreviatura UCE. Entonces, ¿quiénes somos? ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es la encargada de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental, permisos o trámites ambientales, una normatividad ambiental, de tal manera que contribuya con el desarrollo sostenible del país. Entonces, nosotros nos quedamos en eso que llama trámites ambientales. Lo demás, ahí está. Específicamente, dice otorgar o negar licencias, realizar seguimiento de permisos, licencias y trámites ambientales. Pero lo que específicamente solo la evaluación pues implica ese control a través de la plataforma. Esa plataforma es administrada por el Ministerio de Comercio y ANLA está desde el 2011 en la UCE. Entonces, en promedio anualmente estamos hablando de 22.800 registros en el año. Y el control, todo el control de cómo funciona la UCE, qué opciones hay en el sistema, qué se puede o no se puede hacer. Y entre otras cosas está en el decreto 925/2013 del Ministerio de Comercio. Adicional a eso, las circulares del ministerio que dice cuáles son las subpartidas y las entidades también indican hay un texto en la circular que dice cuál es la competencia y unos anexos que son subpartidas arancelarias que sobre estas subpartidas se ejerce el control de la entidad. Esas subpartidas están definidas por la DIAN en el decreto 1881/2021. Es un decreto que en realidad es del Ministerio de Comercio, si no estoy mal, pero las trabaja DIAN. Entonces, BUCE es una plataforma electrónica que lo que hace es lo que busca es optimizar los tiempos de respuesta de las diferentes entidades. Antes de que se creara esta plataforma, todo era en físico, tenía que llevar papeles de una entidad a otra para tener sellos y cosas, para luego llevarlo al Ministerio de Comercio y poder hacer la importación de las mercancías. Con esta plataforma, pues todo es digital y se optimizan los tiempos de respuesta. Entonces, el decreto 925 habla que las entidades tienen 2 días hábiles para dar respuesta a través de la UCE. Pero posteriormente, a través de la ley antitrámites, se definió con una modificación en el 2019, que es el 2106, se definió que las entidades tienen un día hábil para dar respuesta. Entonces, así es como se ve la plataforma. El INE trabajó con la plataforma anterior. Básicamente se mejoró la interfaz, la visualización de los documentos y eso se ve, al fin se ve con un documento Word, un documento en PDF. El usuario carga esto, va cargando esto en un aplicativo, pero al final, cuando finaliza y firma la solicitud, genera un PDF. Ese documento entonces tiene varias cosas que son importantes que conozcan. Uno, el número de la solicitud. Entonces, este TMR que está acá es un número temporal del trámite, porque finalmente si la solicitud no se aprueba, queda ahí. Pero si se aprueba, tiene unos códigos adicionales después de la aprobación del Ministerio de Comercio. Cada entidad, de acuerdo a las subpartidas arancelarias, ejerce una competencia. El Ministerio de Comercio valida si las diferentes entidades otorgaron el visto bueno y al final, pues, si esa mercancía tiene alguna competencia que ellos deban validar, también al final le aprueban o niegan la solicitud. Entonces, este número temporal es un TMR. SR hace referencia a libre o puede ser previa. Ese régimen de libre es que no tiene ningún control
de importación específico como de la mercancía como tal, en términos del comercio. Si tiene una restricción comercial, entonces el régimen será libre, digo previa, y será TML. Seguido de una I, que es inicial, puede ser una modificación o una cancelación, entonces será M o C, un número consecutivo, seguido de una fecha de erradicación. La fecha de la solicitud del registro. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que, finalmente la fecha en la que ingresa la solicitud a la entidad es esta que está acá. Que si bien él crea el PDF, la solicitud tiene que pagarse para que pase a las diferentes entidades. Entonces, no tiene un costo para ANLA, pero sí tiene un costo hacer la solicitud a través de la UCE con el Ministerio de Comercio, dependiendo del número de caracteres, de ítems que ellos incluyen. Entonces, eso puede ser, algunos casos nos han dicho 60.000, 100.000 pesos, pero hay usuarios que montan muchísimas solicitudes. Y eso pues implicará también unos costos, iría sumando. A lo que voy es que esta es la fecha en la que ingresa la solicitud a la entidad, no necesariamente esta que está acá. Y lo que consideramos hace unos meses es que se tendrá en cuenta la fecha y la hora de erradicación. Si la solicitud ingresa después de las 4 de la tarde, se tendrá en cuenta como los derechos de petición al día hábil siguiente. Y ahí sí se cuenta el día hábil que tiene la entidad para contestar. Entonces, en este caso, si la solicitud ingresó el 1 de marzo de 2021, podemos cambiar más adelante, a las 9:27 la solicitud tiene que salir firmada el 2 de marzo, si no es festivo, si no es lunes, digo, si no es fin de semana, 2 de marzo. ¿Qué otros elementos hay importantes en ese registro? El importador, aquí están los datos del importador. Hay usuarios que tienen agencias aduaneras o ellos mismos hacen la solicitud. Entonces, en este caso, Ford, ellos mismos hacen la solicitud a través de la UCE. Aquí, en el 7 está la agencia aduanera que hace la solicitud, corrijo. Aquí están los datos de la agencia. Entonces, finalmente son estas agencias, en este caso, la que tiene conocimiento de todo lo relacionado con el trámite a través de la UCE. Y inicialmente serían ellas con quienes habría que realizar ejercicios de capacitación, divulgación o demás para optimizar los trámites a través de la UCE o facilitar o aclarar los requisitos. Sin embargo, pues depende del requisito, ya lo veremos, si el importador está involucrado directamente o no necesariamente. Y toda la competencia y el trámite a través de la UCE se lo lleva a la agencia aduanera. Otros datos de importación, el estado de la mercancía nueva. Entonces, en algunos casos sí hay que validar si esto es nuevo, si son desperdicios, si es usado, y son remanufacturadas, o hay una que se llama saldos. Los saldos, de acuerdo al decreto 925, hace referencia a mercancías nuevas que llevan más de 2 años en bodega o algo así, que se clasifican como nuevas. Esas hacen parte del régimen de licencia previa, así como las que son usadas o desperdicios. Entonces dependerá también de la subpartida y depende del estado. País de origen, país de compra, esto lo validamos en algunas de las solicitudes. Exportador y ciudad de domicilio, también en algunas se valida esto. Plan Vallejo, en algunas llega así, básicamente en desperdicios. El Plan Vallejo es una autorización que le da el Ministerio de Comercio a las empresas para importar materias primas, transformarlas en Colombia y una vez transformadas esas materias primas se pueden exportar o se puede nacionalizar esa mercancía. Pero digamos que el Plan Vallejo básicamente es importar materias primas y transformarlas. Una vez transformadas, le da
le toca hacer el proceso de nacionalización. Entonces, no nacionaliza la mercancía directamente, sino hace un proceso de transformación. Subpartida arancelaria, la descripción de la subpartida. Entonces, todo es en códigos de la subpartida, en razón de las subpartidas, pero aquí el mismo registro le dice de qué se trata. El ítem 1, entonces una subpartida puede tener varios ítems. El registro puede tener varias subpartidas. El usuario aquí menciona la cantidad de acuerdo a la unidad de medida que se menciona aquí, por ejemplo, la subpartida dice unidades o artículos, entonces aquí está hablando de 2000 si no estoy mal. Este sistema hace que los decimales son este punto, de ahí para allá son decimales y de ahí en adelante son los números enteros. Entonces se ve como si fueran 2000 millones o algo así raro, pero en realidad son 2000. La descripción de la mercancía, el usuario puede incluir libremente la información y la de permisos. Entonces ahí en los permisos el usuario puede poner todo lo que está relacionado con cada una de las entidades y lo que es competencia de ANA. Al final, las entidades que tienen ese visto bueno, porque la subpartida en ambas entidades está controlada, y los anexos que el usuario quiera incluir. Entonces, ¿cuál es el flujo de este proceso? Se crea la solicitud a través del abuso por el usuario. Esas llegan a un usuario de ventanilla que es mi usuario. Se hace el reparto. Cada uno de los evaluadores hace la revisión del requisito previo. Vamos a ver de qué se trata. Se aprueba, se niega, se hace requerimiento o no requiere. Esto también hay algo que falta, que es una aprobación parcial. Entonces, por ejemplo, me devolví al principio. Por ejemplo, las aprobaciones parciales es porque existen dos subpartidas diferentes, una cumple con todo y la otra no cumple, por ejemplo. Entonces se puede aprobar parcialmente. O que una es de la entidad control de competencia de ANLA y la otra no es competencia. Ahí también se puede hacer una aprobación parcial. Eso pasa a un revisor, que soy yo, Jennifer o yo, y se firma la solicitud. Entonces, en el caso de la importación, estamos hablando en régimen libre un día hábil, en régimen previo 2 días hábiles. En el caso de exportación, 5 días hábiles. Estas no son muy comunes, pero tenemos 5 días hábiles desde que se radica la solicitud. Entonces, ¿qué vistos buenos otorgamos? Nosotros otorgamos vistos buenos para la importación de equipos de refrigeración, aires acondicionados, filtros de agua. Ahí se incluyeron otras mercancías con la resolución 634. La importación de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, o SAOS. La importación de jabones y tensoactivos, de jabones, de tensoactivos presentes en detergentes y jabones de uso industrial. La importación de sustancias químicas y plaguicidas, visto bueno para la importación de residuos. Visto bueno para la importación de llantas, para la importación y exportación no CITES. Visto bueno para la importación de vehículos y motocicletas. Y en el caso de las exportaciones, la exportación de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal y las exportaciones de no CITES. Entonces vamos a ver una por una para que veamos cómo funciona. Les mencionaba al principio las circulares. Entonces, el Ministerio de Comercio ha expedido unas circulares en las que dice las entidades, tiene un capítulo para cada entidad y cada entidad dice mi competencia para esa mercancía es tal y las subpartidas arancelarias corresponden al anexo X, Y y Z de esa circular. Entonces, la circular principal es la circular 18, pero los textos se han venido ajustando en algunos casos y sobre todo los anexos. Entonces, el punto de partida es la circular 18, pero las subpartidas están en la circular 4 del 2022, ambas son del Ministerio de Comercio, y la circular 5 2022 en el caso de exportación. Adicionalmente, en importación estamos hablando de la circular 22. Entonces, la 4 y la 22 del mismo 2022. Entonces, ¿qué hay en esos anexos? Entonces, el anexo dice cuál es la norma que le aplica. Aquí no quedó este pedacito, pero así se soporta.
La subpartida arancelaria, la descripción de la mercancía. Entonces, uno al validar esto en el arancel de aduana se llama tetracloruro de carbono. El Ministerio de Ambiente le incluyó esta codificación internacional, que básicamente es la nomenclatura. Entonces, CCL4, notas marginales. Esas notas marginales hacen referencia a las precisiones en el ámbito de aplicación del visto bueno de la mercancía para esas subpartidas o la exclusión. En este momento existe un ajuste a esta circular. Digamos que actualizarán y unificarán los diferentes circulares que se han expedido para ajustar subpartidas arancelarias y textos. Y ahí sí se va a ver más claro el tema de la norma y el tema de las notas marginales. Al final se incluyen como unas observaciones. El control, en este caso, pues estamos hablando de prohibida importación, vistos buenos o ese requisito previo que valida cada una de las mercancías. Entonces, por ejemplo, este es el anexo 5 de las sustancias controladas por el protocolo de Montreal. Y, por ejemplo, estamos hablando de que esta subpartida, la 2903-392100, que se llama diclorofluorometano, que es el HFC32, es una sustancia que está sujeta a licencia ambiental. El visto bueno está sujeto a la licencia ambiental. Y esta otra que es el anexo 6 de equipos de refrigeración, para la subpartida 8415101000, que dice máquinas de aparatos para el acondicionamiento de aire de los tipos concebidos para ser montados sobre ventanas, pared, techo o suelo formando un solo cuerpo o tipo de sistemas. Bueno, este no tiene nota marginal, entonces se entendería que le aplica cualquier tipo de mercancía que ingrese bajo esa subpartida. Y el visto bueno aquí está sometido a un certificado expedido por el fabricante en el exterior. Pues ahí no lo dice, pero creo que va a quedar un poco más claro en la, en la, en la nueva que sale. Entonces, ¿qué se valida en las circulares un poco? Entonces, uno, que las subpartidas estén controladas por ALDA. Dos, el ámbito de aplicación de cada una de las normas que tienen relación con eso. El mismo decreto 925 hace referencia a que, a que hay unos controles, a pesar de que la mercancía puede ser de régimen libre o licencia previa, existen unas normas, no solo ambientales, sino unas normas diferentes de índole que deben cumplir para la importación de esas mercancías. Específicamente se hace referencia a una que es de control ambiental, a los tratados internacionales, a los requisitos previos, al certificado de emisiones por prueba dinámica. Entonces ahí entran licencias, permisos, certificados y demás que se soportan bajo esos lineamientos que establece el decreto 925. Y que se valida o cuál es el soporte de los importadores a través de la UCE, las resoluciones de las licencias ambientales, por ejemplo, los radicados en el caso de los certificados, o los certificados no CITES, así como algunos que de pronto se me escapan acá, pero inicialmente son esos. Y que deben presentar la identificación exacta de la mercancía, tal cual los requisitos previos, y que se valide que esos requisitos previos corresponden a lo mismo que la entidad aprobó mediante esas resoluciones, esos radicados o los certificados que se expidieron. Entonces aquí sí aclaré que es la 18 con la 4, 22 del 2022, y en el caso de las importaciones, exportaciones es 32 del 2020, modificada por la 5 del 2022. Entonces aquí les dejo el enlace, les voy a compartir esta presentación. Ahí están los enlaces de casi todo, solo que le haría un ajuste ahí. Listo, entonces específicamente empezaríamos con el visto bueno de equipos de refrigeración. Entonces, eso está soportado en la resolución 634-2022 del 17 de junio. Esta resolución se expidió el 17, pero entró a regir la totalidad de las medidas a partir del 17 de septiembre, 3 meses después. Este también derogó unas dos resoluciones que existían previas, que son la 1652 del 2007 y la 131 de 2013. Entonces, ya los usuarios venían haciendo este trámite con esas resoluciones y les ha costado un poco en el sentido que lo venían haciendo pues de un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, lo venían haciendo y cambia en el 2022. Los anexos que se soportan están en el 5 y en el 6, y este es el enlace de la página web donde pueden encontrar más información. Básicamente esta resolución prohíbe la importación de equipos y sustancias de los anexos A, B y C, y para un caso particular del anexo F del protocolo de Montreal.
Ese control pues está a partir de sus partidas arancelarias. Entonces el anexo 5 y 6 se ajustó para hacer algunas aclaraciones en eso. Y el ministerio estableció que para el caso de equipos todo se va en el anexo 5 y para el caso de sustancias se va en el anexo 6. Entonces, en el caso de equipos estamos hablando de equipos y sistemas de refrigeración y aire acondicionado, de refrigeración. Hay unas subpartidas específicas que hablan de restricción con sustancias del anexo F. Espumas de poliuretano, poliestireno y productos fabricados a partir de esas espumas o con estas espumas. Equipos de extinción de incendios y productos en presentación aerosol. Entonces, estos básicamente son equipos. Y sustancias, estamos hablando de polioles formulados, productos para la extinción de incendios, disolventes y diluyentes. Estas sustancias, el ministerio estableció en los anexos que la certificación expedida por el fabricante le aplica a las del anexo 6. Y en el caso del anexo 5, no necesariamente deben presentar ese certificado, ya lo vamos a ver, pero lo que se valida es, entre otras cosas, es que esos polioles no tengan sustancias del anexo F, porque si es así, requieren licencia ambiental. Entonces es importante validar esas composiciones. Usualmente presentan la composición a través de la BUCE, junto con una ficha técnica, por lo menos, para poder identificar esas sustancias. Entonces, el requisito previo es una certificación expedida por el fabricante en el exterior, con 8 requisitos que ya vamos a ver, y será válida por 3 años. Una vez tengan la certificación, la radica por Vital, licencias @ de manera física, y relaciona en la UCE el número del radicado y las referencias identificadas o la identificación de las mercancías a importar. Entonces el usuario dentro del certificado incluye unas referencias, esas son las que debe solicitar a través de la UCE y aprobado. Entonces, viendo que inicialmente el cambio de resolución, muchos usuarios no lo tenían presente o lo venían haciendo sin fijarse, cambia algunos de los requisitos de lo que se venía haciendo antes. Entonces, y porque la resolución en algunos puntos no es clara o no precisa, entonces nosotros establecimos como 8 requisitos y una guía, un certificado modelo. Entonces, esos 8 requisitos es básicamente lo siguiente. Primero, que sea expedido por el fabricante en el exterior. Entonces, aquí hay un primer cambio. Y es que antes lo podía expedir un proveedor, un distribuidor o cualquier empresa. Y es muy común, digamos que a veces para poder descartar eso es necesario que el usuario, el fabricante, precise si es una multinacional o la relación que existe con las fábricas en otros países. A veces dentro del certificado dice nosotros, la empresa A, certificamos que y los equipos se fabrican en la empresa B en China cuando el certificado se expide en Estados Unidos. Entonces eso es viable, pero con el fin de aclarar el tema de que no sea un distribuidor quien expide la certificación, entonces sí es necesario que se aclare esto, se aclare eso. Identificación de la planta de producción, así habla la resolución, pero pues nosotros con el Ministerio de Ambiente hemos definido que eso debe precisar el país, la ciudad y la dirección y el nombre de la planta que fabrica los equipos. Muchas veces hablan de país y hay fábricas o empresas que tienen varias plantas de fabricación en los países, entonces no precisa esa identificación de la planta. Entonces, por ejemplo, LG en China tiene por lo menos 10 fábricas. No sería suficiente que digan nuestras fábricas en China, tenía que precisar cuál de esas fábricas en China es la que distribuye esos equipos. Tipo de mercancía, entonces ahí simplemente es nosotros tenemos equipos de refrigeración y ya. La marca de los equipos, si no tiene la marca, como la resolución lo pide, debe indicar o cumplir ese requisito indicando al menos no tiene marca o lo que sea. Quinto, modelos o la identificación plena de los equipos. Entonces aquí puede ser, está abierto para que utilicen modelos, familias, seriales, referencias, lotes o cualquier tipo de codificación. En el caso de las familias, digamos que a veces hay empresas que tienen demasiados equipos. Entonces la familia se refiere al grupo de equipos con unas mismas características. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que empiezan, las 3 primeras son X, Y, Z, y de ahí en adelante empiezan a cambiar color, cambia no sé qué, si sé más,
pero es el mismo tipo de equipo y se utilizan los mismos tipos de refrigerantes. A eso se refiere familia. Entonces, con eso, el usuario a través de la UCE puede incluir familias o equipos específicamente que empiecen con esos 3 o con esos códigos que están asociados a esa familia, más las particularidades del equipo. De otro modo, pues tendría que ser el modelo o la referencia o el serial tal cual el usuario lo ponga. Esto también con el fin de que el usuario pueda aprovechar ese certificado 3 años. Listo, aquí empiezan los dolores de cabeza de los usuarios. Las sustancias. Entonces estamos hablando en un primer caso, sustancias empleadas en la fabricación o producción. Así lo dejó la resolución en el artículo 17. Esto está en el artículo 17 específicamente. Así lo deja la resolución. Pero al leer el completo de la resolución, él está hablando que en la fabricación hay un interés particular en el agente soplado o el agente espumante utilizado para la fabricación del aislamiento térmico. ¿Por qué? Porque ese agente soplado, agente espumante, puede ser una de las sustancias controladas en los anexos A, B, C o inclusive F. Entonces, al principio, pues, le ha costado mucho a los importadores, de hecho todavía le cuesta mucho a los importadores, porque se limitan a decir que tiene aislamiento térmico o no lo mencionan, o dicen que el aislamiento térmico es la espuma de poliuretano. Existen otros tipos de aislamientos térmicos, pero digamos que ese es el más común, pero con eso no es suficiente. Tiene que sí o sí decir cuál es el agente de soplado. Entonces, el agente de soplado puede ser agua, por ejemplo, puede ser ciclopentano, un hidrocarburo, puede ser CO2, puede ser uno de los que están controlados en los anexos, por ejemplo, HCFC 141E, ahorita más adelante vamos a ver algo de eso. Y la idea de eso es descartar que efectivamente tenga una sustancia controlada y que la resolución prohíbe. Algo que también dice es que debe mencionar la sustancia utilizada. Entonces, no es suficiente que diga no tiene sustancias de los anexos A, B, C y F, sino que debe decir cuál es la sustancia que utiliza. Procesos que más les ha costado a los importadores es esto. Entonces, en este certificado modelo, nosotros tenemos también algunos ejemplos para mostrarle al usuario a qué se refiere. Y es como un formulario donde la primera página está llénelo así, y en la segunda dice punto por punto con ejemplos. Pero creo que aún así hay que precisar algunas cosas. Y la parte B de esas sustancias es las utilizadas en la operación o funcionamiento. Entonces ya es como tal el refrigerante que utiliza el equipo, la nevera, lo que sea. En el caso de las espumas, pues solo le aplicaría la parte A. Lo mismo en el caso de los polioles, hay importadores que utilizan igual presentan el certificado. Digamos que lo ideal es que presenten el certificado, pero como quedó en las notas marginales de la circular, no es obligatorio. Y en el caso de, ¿cuál otro? De extintores también solo le aplica la parte A. Esa certificación al final pues debe venir en español, entonces el usuario, el importador puede eh, expedir la certificación en ambos idiomas, puede expedirla en una sola y tiene igual la opción de hacer una traducción oficial en el país de origen o hacer la traducción oficial en Colombia de esa certificación. En todo caso, la certificación debe tener su respectiva postilla o legalización de los documentos. Entonces, como es un documento expedido en un país diferente a Colombia, para que sean válidos en Colombia, tiene que hacer el trámite de apostilla o legalización. Entonces, la apostilla hace parte del convenio de La Haya, que es un convenio que se dio hace unos buenos años, en la que buscan facilitar como agilizar los tiempos para llevar documentos de un país a otro. Ya vamos a ver eso. Y la legalización es, bueno, entonces la apostilla, que aquí está, la apostilla se rige por las normas que tenga cada país y la legalización o reconocimiento de firmas ante el cónsul es el cónsul de Colombia en ese país. O la apostilla, pues son los trámites. Entonces, aquí hay un ejemplo, no se ve muy bien, pero esas apostillas, de acuerdo a ese convenio, tiene 10 elementos. Cada país lo puede manejar como quiera, pero tiene que tener sí o sí esos 10 elementos. Entonces, hay unas que es un adhesivo, hay unas que es una hoja completa,
hay unas que son virtuales o electrónicas, hay unas que se puede validar toda la información y en otras simplemente dice esto es tal cual físico, incluso son sellos. Entonces son que se encabeza con la palabra apostille, el país de emisión, el nombre de la persona que firma, el título, la capacidad de la persona, la institución o nombre de quien firma, el lugar que se coloca en la apostilla, más la fecha, el nombre y el título, el sello, número de registro. Entonces, este número de registro nosotros lo incluimos en una base de datos para garantizar que los usuarios no usen la misma apostilla para documentos diferentes. Entonces, es como ir a la notaría y tener el documento de la notaría autenticado para diferentes documentos. Entonces, eso no. Y lo otro que tenemos en cuenta, que ya pues lo revisaremos después, es las fechas, la coherencia entre las fechas. Entonces, para poder tener una apostilla en Colombia, funciona de la siguiente manera. Para tener una apostilla, únicamente que estén reconocidas ante la Cancillería de Colombia. Todos los notarios en Colombia tienen esa firma. Y si alguna entidad, puede que alguna otra entidad lo tenga, si es como recurrente en este proceso, algún funcionario de alguna entidad la tenga. Pero inicialmente, como son, digamos, esa certificación le expide un privado, no lo tendría. Y lo que podría hacer es ir a la notaría a autenticar las firmas. El notario autenticando las firmas con esos documentos va a la Cancillería, de hecho esto es virtual, se cargan los documentos y se tramita la apostilla sin problema. Esa apostilla al final lo que hace es garantizar que la persona que firma está registrada y pues no le da validez al contenido. Pero como el notario me está reconociendo que la persona que firmó esa certificación, pues sobre eso va como la cadena de custodia. En el caso de la legalización o consularización o el reconocimiento de firmas ante cónsul, eh, entonces Colombia tiene aplicado un código de verificación y ese código de verificación con la fecha de expedición se puede validar qué documentos entregó, o sea, qué documentos presentó para ese trámite. Eh, Tienen que ir efectivamente, cada país, si no hace parte del convenio de la Haya, tiene la opción de hacer este trámite ante el cónsul de Colombia, no cónsul de otro país, sino de Colombia. O con la apostilla se entiende que eso está apostillado o legalizado. Entonces, ¿cuál es el requisito previo? Paso a paso, así lo presenté a los importadores, es adelantar la certificación con los 8 requisitos. Entonces aquí les hago presente el certificado modelo. Radíquelo a través de Vital licencias arrobanla de manera física. Entonces aquí le da los números de recado. Por supuesto, ya esto es diferente, pero certificado expedido con los 8 requisitos que vimos hace un momento. Adicional a eso puede presentar un formato con las referencias para que nosotros la carguemos a un sistema y eso lo pueda visualizar él a través de la UCE. Una carta en la que se presenten los importadores, a veces no dicen quién lo va a usar, la certificación simplemente dice nosotros, pero no dice quién la va a usar, y la agencia aduanera, es común que lo hagan las agencias aduaneras, no digan quiénes lo van a usar. Si eso está bien, entonces nosotros cargamos esa referencia a través del sistema para que lo puedan visualizar en la casilla de permisos. Entonces, ¿cómo se visualiza la casilla de permisos? Esto que está acá en verde. Está cargado, se va a poder ver ese radicado y las referencias que tienen anexadas ahí. Esto es si lo quisiera hacer a través de Vital. Bueno, pues ahí se me fue la mayoría del tiempo, pero es que este caso es particular porque el requisito previo, lo que nosotros validamos son los requisitos previos, pero este es el único requisito previo que directamente de UCE. Los demás ya los han tramitado con otros grupos de trabajo o ya se ha hecho algo con eso. Este es, digamos que el requisito previo es lo que nosotros mismos hacemos. Todo el tiempo a toda hora están llegando esas certificaciones y eso pues hay que revisarlo día tras día. Entonces el siguiente visto bueno que vamos a ver es el de la importación de sustancias agotadoras de la capa ozono. Entonces, si bien son agotadoras, ahí incluyen más sustancias. Entonces el ministerio le cambió el nombre y dice sustancias controladas por el protocolo de Montreal. La resolución 2749 y el decreto 1076. Entonces, este tiene visto bueno porque dice que hace parte de un convenio internacional
El decreto 1076 habla de las licencias ambientales de sustancias también que tienen un control importante en algún convenio. Este es el convenio de Montreal, protocolo de Montreal. Y la resolución 2749 dice cuáles son los requisitos para la importación de esas sustancias particulares. Entonces estamos hablando específicamente de 4 sustancias que son del anexo C del protocolo de Montreal. Entonces yo les estoy hablando aquí de anexo A, B y C. No tengo una figura, creo que sí hace falta incluirla, pero básicamente el anexo A y B son los CFCs, la razón por la que se crea el protocolo de Montreal, que agotan la capa de ozono, que se utilizaban en los aerosoles y que ahora salen en los sellos de muchos aerosoles, es CFC, clorofluorocarbono. La transición para reducir esos CFCs son los HFC, entonces incluye una molécula de hidrógeno, pero tiene cloro y tiene un potencial de agotamiento de ozono. Entonces, es más bajo en comparación con los CFCs, pero tienen un control por ese potencial. Esta resolución 2749 está restringiendo específicamente estas, son 4 sustancias en este momento, entonces requiere licencia ambiental y cupo. Ese cupo está incluido dentro de la licencia ambiental y todos los requisitos autorizados en la licencia ambiental es lo que se debe validar a través de la UCE. Entonces tenemos anexo C, sustancias basadas en CFCs, y anexo F, sustancias basadas en HFC. Entonces, las F no tienen cloro, no tienen la molécula de cloro, hidrofluorocarbono, no tienen la molécula de cloro, no rompen las moléculas de ozono la estratosfera, no afecta la capa de ozono, pero tienen un potencial muy alto de calentamiento global. Esas requieren licencia ambiental y de manera inicial el control está por Kioto, pero Montreal a través de la enmienda de Kigali las incluye. Entonces también está en ese sentido. Entonces, las basadas en HFC, estamos hablando de HCFC 22, 142B, 123 y 124. Yo les mencionaba una, de pronto les estoy hablando muy rápido, pero hay una que se llama 141B. Esa se utilizaba mucho como agente de soplado y en estas normativas que el Ministerio de Ambiente ha establecido se eliminó su importación, se prohibió su importación a partir del año 2021. Hacen parte del anexo C, que se prohibió en 2021, y estas sustancias solo se pueden importar como sustancia pura. Dentro del anexo 5 hay unas subpartidas que se llaman específicamente tal cual, estas 4 sustancias, y solo esas 4 se pueden importar. Si el usuario la quiere importar dentro de un equipo de refrigeración, está prohibida esa importación. Entonces, ¿qué se valida? El titular de la licencia, la sustancia está incluida dentro de la licencia, si tiene cupo, nosotros tenemos una base de datos para aplicar esos descuentos de cupo, que los proveedores o los fabricantes estén autorizados dentro de la licencia ambiental. Entonces, ese es lo que se valida. Esto tiene una vigencia de 3 meses, la unidad de medida por ahora es en kilogramos, deben coincidir la información y si el usuario no hace uso del visto bueno dentro de esos 3 meses, se pierde el cupo. Así está en la 2749. Entonces la opción que tiene el usuario es hacer una cancelación del registro, se descuenta el cupo se recupera el cupo que le queda faltando y vuelve y hace la solicitud a través de la UCE. En el caso de los HFC, requiere licencia ambiental, es el mismo requisito, solo que no se valida lo del cupo. Entonces ahí estamos hablando de que el HFC, hay sustancias puras y las mezclas. Entonces, esta es una sustancia pura y estas son mezclas que empiezan con R y tienen las letras en mayúsculas, son mezclas. Las que tienen letras minúsculas son sustancias puras. Básicamente es lo mismo, eso va a tener un cambio a partir del próximo año, porque digamos sin importar el tipo de mezclas, en este momento pueden importar las cantidades que se requieran, pero a partir del próximo año sí va a cambiar. Eso porque las mezclas, cada sustancia pura tiene un potencial de calentamiento global diferente y en esos porcentajes y en esas mezclas ya empieza a variar. Ahí es donde se ve y se va a cambiar esto en función del descuento de cupos. Eso, de manera inicial. Entonces, en el anexo 5 estamos hablando, uno, del tetracloruro de carbono, o esa sustancia que estaba prohibida, de acuerdo con el protocolo de Montreal, entonces el control es prohibida importación. Si llega algo por ahí, se niega. Y otras que son trifluorometano, por ejemplo, creo que es el que hemos visto, no, este 32 que vimos en el ejemplo anterior, sujeto a licencia ambiental porque hace parte del anexo F. Entonces la sustancia pura requiere licencia ambiental, no requiere cupo, hay unas que requieren cupos específicamente y está dentro de las notas marginales.
Entonces tenga presente la clasificación arancelaria. Entonces existe una clasificación arancelaria, el Ministerio ha establecido, junto con la DIAN, han establecido cómo se clasifican cada una de las sustancias, entonces eso ya está ajustado. Si el importador hace mala clasificación, nosotros lo podemos negar por eso. Validar la nota marginal, entonces ahí estamos hablando de cupo, licencia ambiental, lo que sea necesario, la unidad de medida en kilogramos y tipo de presentación por ítem. Entonces, ¿qué no debe ser? Que en un mismo ítem o en un mismo registro, en un ítem hable de la mercancía viene en cilindros y viene en aerosoles. Debe ser ítems diferentes. En el caso del visto bueno para la exportación, el manejo es diferente. Lo establece la resolución 131 de 2014. Hace referencia igual a un descuento de cupos de las sustancias, de estas mismas 4 sustancias, cupo de exportación y un régimen de excepciones. Hasta ahora no han solicitado estos cupos de exportación desde que salió la resolución, pues desde que yo estoy ahí sé que han hecho la ejecución, no, nunca se ha hecho ese descuento de cupos, pero básicamente aplicaría para esto. Esa resolución establece que el descuento de cupos se haría o sea, el usuario tendría tendría que presentar la solicitud en enero de cada año y desde ANLA se dará la respuesta de la asignación de cupos de acuerdo al número de interesados. Esto al final saldría como un oficio diciéndole su cupo es tal y a través de la UCE, que es es una plataforma diferente, son diferentes plataformas, él selecciona si es cupo de exportación o régimen de excepciones. Hasta ahora esto no se ha usado, no se ha hecho, solo le aplica para HCFC, pero lo que sí pasa mucho es el régimen de excepciones. Entonces el régimen de excepciones está a partir de las mismas excepciones que establece la resolución, que básicamente es, digamos, reexportación por calidad, reexportación eh, por polioles formulados, dice ahí. Entonces, polioles formulados es las sustancias que se utilizan para la fabricación de la espuma de poliuretano, poliestireno, que incluyen en su composición una sustancia del anexo F, por ejemplo. Todo se hace a través del sistema, ellos deben soportar ese registro, la razón de por qué lo incluyen como régimen de excepciones. Esto es lo común, pero no son muchas solicitudes al año, tampoco. Listo, entonces ahora vamos a ver unos que son muy comunes dentro de la entidad, que manejan un volumen importante. Vamos a empezar por llantas. Entonces, en el caso de las llantas, estamos hablando de varias cosas. La entidad tiene una resolución que es la 1326 de 2017, que hace referencia a la obligatoriedad, los requisitos del sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas. Sin embargo, a través de la UCE, para que el control se pueda hacer, no puede ser cualquier resolución o cualquier norma, aunque la norma diga que tiene que manejar ese visto bueno a través de la UCE. Ese control aplica únicamente para reglamentos técnicos, para el certificado de emisiones por prueba dinámica y para los controles internacionales, los protocolos o tratados internacionales. En este caso, esta resolución no tiene esa característica. Sin embargo, la resolución 481-2009 expedida por el Ministerio de Comercio para vehículos, las llantas y sus vehículos, y en la resolución 2875 de 2015 modificaron el artículo 20, en el que menciona o dice que debe tramitar el visto bueno a través de la UCE para validar los sistemas de recolección. Entonces, en ese sentido, hay unas subpartidas que no le aplican, que se controlan a través de la UCE y que no aplica la totalidad de las subpartidas que están en la 1326 o al tipo de mercancías que están en la 1326. Eso se manejan en el anexo 10. Entonces estamos hablando como de 4 o 5 subpartidas de llantas. Hay muchas más, pero solo para las que hace referencia en el reglamento técnico. Entonces, ¿qué se hace a través de la UCE? A esas subpartidas, validar que estén dentro a las importaciones o los importadores, que sí, validar que sí efectivamente estén dentro de estos umbrales que establece la 1326 y que si es así, cuente con los sistemas de recolección selectiva. Entonces, básicamente, esos sistemas de recolección y toda la información está consolidada en una base de datos del equipo de permisos de postconsumo, de permisos de llantas,
y nosotros trabajamos a través de esa base de datos. Si la información no está en esa base de datos, el usuario tiene la opción de vincularse en cualquier momento y podrá presentar un número de resolución, o sea, que el mismo usuario presente eso como opción. Yo me vinculé a un sistema, yo creé mi propio sistema, o un número de erradicación de ANLA en el que el colectivo informa que el importador se hace parte de su gremio, de su grupo, desde tal fecha. Si cumple con ese requisito, aplica. ¿Qué puede pasar? Y que es uno de los requisitos que nosotros validamos a través de la UCE, es que supere los umbrales, que no tenga sistemas, pero el usuario debe demostrar entonces dos cosas. Uno, que no lo tenía presente y lo tiene que hacer, que cumple con todos los requisitos. O dos, uno de los requisitos que establece la resolución, la 1326, es que deben ser para comercializar. Si son para uso propio, entonces no le aplicaría. Pero bueno, eso es algo que ya tendríamos que validar en el registro caso a caso. Pero de manera inicial es el sistema de recolección al que está afiliado. Entonces, el usuario puede poner el expediente, la resolución o un número de erradicado. En todo caso, eso todo está en la base de datos. Ahora, el visto bueno de importación de vehículos y motocicletas. Está reglamentado por la resolución 762 del 2022, entonces también tuvo un cambio. Y lo que valida es el control de emisiones de los contaminantes provenientes de vehículos que se importen. Entonces ya se hizo el trámite previo con el grupo de prueba dinámica y lo que hacemos a través de la UCE es validar que ese vehículo que quieren importar corresponda al mismo que se autorizó a través del certificado. ¿Qué validamos del certificado? Los titulares, el código del modelo y el código del motor. Esa resolución establece unas excepciones y dice, no le aplica el CPD para vehículos antiguos o clásicos, para ferias o exhibiciones, prototipos con importación temporal. Entonces, en la modalidad del régimen o la solicitud a través de la UCE, dice importación temporal. Fuera de carreteras, de que sean específicamente labores agrícolas, que tengan una potencia menor a 19 o superior a 500 kilowatts, que sean para transporte férreo, que sean chasis, que se importan el chasis para hacer el proceso de transformación en ensamble, o material CKD, que es como creo que solo para motocicletas desarmadas, que lo que hacen es armarlas en Colombia y finalmente salen para venderlas en el otro país. Vehículos cero emisiones y destinados para uso fuera de la red de carreteras, pero específicamente para recreación. Entonces, resulta que dentro de los ajustes que establece la resolución 762, dice que se debe validar el aire acondicionado para los vehículos eléctricos. Entonces, estos vehículos eléctricos no le aplica el tema de emisiones, pero deben diligenciar el formulario únicamente lo relacionado con el visto bueno por protocolo de Montreal, que es el aire acondicionado. Y con un oficio de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio establece que los vehículos fuera de la red de carreteras que están dentro de este rango, es decir, de 19 a 560, si tienen aire acondicionado, deben también tramitar el visto bueno únicamente lo relacionado con el aire acondicionado. A partir de agosto del 2024, esos vehículos fuera de la red de carretera que estén dentro de estas potencias también tendrán que tramitar emisiones en ese certificado. Entonces hay un año para eso. Y algo que pasaba es que, o que la resolución aclara, es que los vehículos del mismo año modelo, que aunque se incluyan como usados, si es el mismo año modelo, deben tramitar el CPD. Este tiene una interoperabilidad, aquí les voy a mostrar rápidamente qué valida, que básicamente eso que vimos hace un momento, pero para que se active la interoperabilidad, él a través del usuario, a través de la UCE, tiene que activar estos dos permisos. Entonces, el permiso de sistema de recolección selectiva y de prueba dinámica. Con eso, el sistema se activa y hace la evaluación automática, teniendo en cuenta lo que está en el certificado. Entonces, el usuario hace la solicitud de este trámite a través de Vital y Vital guarda los campos. Con eso el sistema los aprueba o los niega. Otro visto bueno, jabones. Entonces, es un trámite que también se hace en otro grupo de trabajo en permisos. Lo que hacemos nosotros es que esa información, ese jabón, esté registrado en esa base de datos. Si es así, cumple. Pero para eso es necesario entender lo siguiente.
que aplica únicamente para detergentes y jabones de uso industrial. Entonces, si el usuario lo presenta como uso doméstico, pues no le aplica. 2, que esté en las subpartidas que se controlan en ese reglamento técnico. Aunque creo que no lo menciona como tal, esta 689-2016 es un reglamento técnico. Entonces, jabones y detergentes de uso industrial, que sea un producto terminado. Entonces, la otra es materias primas, puede ser el tensoactivo o nomás o alguno de los elementos. Si lo presentan como materias primas, tampoco le aplica. Otros los elementos que validamos, y ya que es muy usual que se vaya a requerimiento, es que se viertan al alcantarillado. Si al final esto se utiliza con un pañito, se utiliza en un proceso especial que no requiere lavado, no le aplica porque el control de esto es garantizar que lo que llegue al agua, a los ríos, no genere espumas o problemas como lo que se ha presentado en algunos, eh, como se ha salido de control en algunos de los videos que nos han mostrado en noticias. Entonces, estas son las partidas arancelarias y la subpartida específica es esta, que validamos que tenga un registro vital o el número de radicado, que tenga el número del expediente, el número de radicado y el número del producto y los lotes. Entonces, en el caso de que no tenga lotes, el usuario tiene la opción de registrar una certificación de invariabilidad por parte del fabricante, en el que dice básicamente que sus productos no van a cambiar su composición hasta el periodo, no sé, al 30 de julio de 2025 o algo así. En ese caso no sería necesario lotes, pero sí tendría que tener claro ahí cuál es el producto y a veces le ponen una referencia y que esa referencia coincida con lo que está en la base de datos. Si no está, pues sería objeto de requerimiento, validando que efectivamente sea un producto terminado, que sea un jabón y detergente de uso industrial. Entonces, para poder identificar eso de jabón y detergente, entonces dice, aquel cuya función principal es remover la suciedad y propender por el cuidado de la maquinaria industrial e instalaciones, centros educativos, hospitalarios e instituciones similares y que cumple con los siguientes requisitos. Entonces, no es solo, cuando hablamos de industrial, no solo se refiere a una industria, sino también se habla de instalaciones. Entonces, el mercado no está dirigido a productos de aseo, que no está dirigido como producto de aseo doméstico, que se distribuye en el sector industrial y comercial, que la composición del producto en cantidad de ingrediente activo es diferente en cuanto a la concentración y se utiliza a través de maquinaria y equipos especiales. Entonces, estos 4 elementos que están acá a veces no son tan claros de identificar a través de la UCE, y casi todos se van como requerimiento al final diciéndole al importador, uno, que se vierta el alcantarillado, entonces utiliza proceso de maquinaria, equipos especializados, como la gestión y que efectivamente si tiene cuenta con tensoactivos ese producto y que sea un producto terminado. Este tiene, pues teniendo en cuenta que esta resolución, digamos que es conjunta y aplica tanto a INVIMA como a ANLA, entonces pueden excluir el visto bueno, saltarse el visto bueno de la entidad cuando el usuario ingresa a la subpartida arancelaria y dice, esa subpartida tiene control de estas entidades. Para saltarse ese visto bueno, el usuario lo puede hacer soportando en que es un jabón doméstico, que es un producto doméstico, por ejemplo, y no llegaría a ANLA. Entonces esto también es algo que hay que trabajar con los usuarios y hacer el ejercicio de validar, hacer seguimiento de esto. Visto bueno para la importación de sustancias químicas y plaguicidas. Ya vamos a acabar, digamos que aunque quedan varios, ya son muy puntuales los requisitos. Entonces, en el caso de plaguicidas y sustancias químicas, estamos hablando del decreto 1076 que dice esto que está acá. Aplica para productos que tienen como fin ser plaguicida y que tenga alguno de estos usos. Entonces, el caso de uso industrial o salud pública le aplica sin ninguna consideración, sin ninguna excepción. En el caso de veterinarios sí establece una excepción, en el caso de agrícola establece una excepción y doméstico cuando viene en presentación en empaque individual. Adicionalmente hay que tener en cuenta que los agrícolas, si están destinados para plaguicidas químicos de uso agrícola, cuando están destinados para flores, para cultivos, para lo que sea, es competencia del ICA. Entonces, en ANLA se hace un trámite que se llama dictamen técnico ambiental y ese dictamen técnico ambiental es uno de los requisitos que lleva el importador al ICA y que al final el ICA dice cumple con los requisitos, le dan una cosa que se llama el registro del plaguicida químico. Esto es muy común que llegue a ANLA
pero si dentro del registro hacen referencia a algún cultivo o específicamente PQA, no es competencia de la entidad. Y para los demás casos, salvo las excepciones, se valida lo mismo, un poco lo mismo que vimos con sustancias controladas por el protocolo de Montreal. La diferencia es que aquí sí se valida si es ingrediente activo, producto terminado, es decir, que sea la materia prima, el producto formulado, producto finalizado. De resto, no se validan cupos, no se validan cantidades, no se controlan cantidades, pero es lo mismo. Entonces hay que entrar así, la validar el expediente, revisar si, qué es lo que dice la licencia ambiental para esos casos. Y en este también queda la excepción de lo que vimos hace un momento, que sean plaguicidas químicos de uso agrícola, que sean productos veterinarios de uso tópico, productos domésticos en presentación de empaque individual, se puede excluir el visto bueno alto. En el caso de visto bueno importación de residuos, estamos hablando de que está prohibida la importación de residuos peligrosos al país, convenio de Basilea, y lo que se hace a través de este visto bueno es efectivamente validar que no corresponda a un desperdicio peligroso. Si bien algunas de las subpartidas son desperdicios o residuos, lo que hay que garantizar acá es que no ingresen al país residuos peligrosos, es que están prohibidas su importación, de acuerdo con la ley 1252 de 2008. ¿Qué se valida? Entonces, la información del residuo, cómo se genera, el estado, la cantidad, cuál es el uso o cómo se va a usar en Colombia, las características del residuo, la clasificación según el convenio Basilea, registro fotográfico, y esto que dice análisis de laboratorio son opcionales. Entonces, en las notas marginales a través del anexo, dice, en algunos casos dice visto bueno o prohibida importación. Entonces, en el caso de visto bueno, inicialmente no le aplica esto que está en negro, solo le aplicaría a los que son de prohibida importación. Y prohibida importación, digamos que no son del todo prohibida importación, si él demuestra a través de análisis de laboratorio que no corresponde a un residuo peligroso. Aunque eso es muy difícil que lo demuestren porque, por ejemplo, una de las partidas se llama tal cual, muchas se llaman tal cual los residuos, entonces, por ejemplo, estamos hablando de PCBs. Para demostrar que eso no es un residuo peligroso, es muy difícil si entra por esa subpartida porque son desperdicios, o si lo presenta con la descripción como desperdicios. De resto, de manera inicial, lo puede importar, siempre y cuando pues, se identifique que no corresponde a un residuo peligroso o no está contaminado con un residuo peligroso. Y aquí hay una consideración que surge a partir del 2021, si no estoy mal, que es una enmienda al convenio de Basilea que hace referencia a los residuos plásticos. Si bien los residuos plásticos pueden no tener características de peligrosidad, dice, si se clasifican en el anexo Y, requieren un requisito previo que se haría con el grupo también de permisos, que es el consentimiento previo informado, que es, que es básicamente un movimiento transfronterizo para desechos de plásticos, aunque no tengan características de peligrosidad, si se clasifican en el anexo Y. Listo. En los CITES aplica igual tanto importación como exportación. Em, Básicamente es el certificado expedido por el grupo de permisos también. En ese certificado tiene, ese certificado tiene una vigencia de 3 meses desde su expedición, es decir, que si lo quieren presentar a través de la UCE tiene que estar vigente. Ahí están los titulares del permiso, las especies y las cantidades, que la vigencia sea consecuente con el certificado. El sistema a través de la UCE también permite establecer la vigencia del visto bueno. Es válido únicamente para un embarque y que esté claro el lugar de procedencia y destino coincide. Eso es básicamente el certificado. Ya tendríamos que revisar, digamos, caso a caso, porque tenemos varias bases de datos, tenemos bastante información específica. En algunos casos, el flujo sí tiene varias variables, tiene varias cosas que hay que tener en cuenta, pero el punto de partida es este. En esta presentación que les voy a compartir está los anexos en los que está cada uno de los vistos buenos, la página web de ANLA, tiene esta información.
se puede conseguir de varias maneras, pero vamos a hacer el ejercicio para que quede en la grabación también. Uno de esos maneras de conseguir la información es en el bar. Nosotros hemos venido actualizando esto de equipos de refrigeración porque ha sido difícil para muchos usuarios. Entonces aquí están varias cosas. Un poco lo que hemos visto de los requisitos, está el certificado modelo. Es como les mencionaba, el usuario lo puede cambiar o lo puede ajustar como sea, pero al final, la segunda página están las notas de diligenciamiento. Entonces, estamos hablando del agente soplado. Hay dos ejemplos. HFC 245FA, ciclopentano, N-pentano, agua, solstice, es un HFO. Más adelante miramos un poco más en detalle esto de las sustancias, entre otras. Estas se utilizan junto con otros componentes para la formulación de las espumas de poliuretano poliestireno. En estos ejemplos que puse acá, las sustancias no tendrían restricción, salvo esta, en caso de que fuera una de las subpartidas que controlaran el anexo F, pero las otras no tienen restricción. En el caso de sustancias de refrigeración, entonces pusimos R134A, HFC 134A, R410, entre otras. Que es este R es el número ASHRAE con el que se identifican los refrigerantes. Si bien este es HFC, tiene un ASHRAE que es R134A. Y las mezclas todas son con R porque son la composición. Se identifica como R410. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Entonces aquí igual tiene el enlace para llevarlo a la página web. Y aquí en la página web, en requisitos, está ese mismo certificado modelo. Están los anexos de la presentación que yo les hablé en algún momento. Están ahí esos anexos. Está la guía. Y está un modelo de carta de presentación más con la información de los importadores. Y vuelve y se repite lo mismo una y otra vez. Adicional a eso, hace unos días, a ver, hace unos días hicimos un directo en el que Diego hizo la presentación de los requisitos. De los mismos 8 requisitos que valíamos hace un momento, en ese está ese video. Diego Neira, el famoso Diego Neira. Voy a volver un momento. Y hay otra manera, pero aquí en la parte superior, nosotros, Dirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales, vistos buenos, ventanilla única de comercio exterior. Ahí está lo mismo que presenté en la diapositiva, cada uno de los vistos buenos. En algunos casos, él envía la información, dice, para consultar el requisito previo, lo manda o lo envía al sitio de permisos donde se tramita el visto bueno. Entonces, en el caso de los jabones, le lo envía a esa información. Listo. Yo sé que es mucha información, pero no sé si tiene alguna pregunta particular. Digamos que esto lo vamos a venir trabajando poco a poco, pero en este primer momento es como que vean el universo. Adrián pregunta, ¿tú nos puedes Dímelo. compartir el link del falso directo de Dieguito para verlo también? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Listo. Entonces yo haría de manera gradual otros espacios para empezar a revisar los demás requisitos o puntualizar los requisitos que ya hemos visto de manera general hoy para que los vayamos trabajando.
Entonces, eso sería todo por ahora. Muchas gracias. Gracias y feliz día. Gracias, Adrián, muy amable. Gracias, Adrián. Adrián, muchas gracias a ti. Buen día para todos. Feliz día. Chao.